Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 6 al 16. Aunque es largo, lo vamos a simplificar. Es un tema, una porción larga de la Biblia, pero lo vamos a simplificar. Vamos a poder hacerlo en 4 puntos nomás. Vamos a simplificarlo. Segunda de Corintios 7, versículos 5 al 16. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Escuche, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra hoy sea clara en nuestra mente. Que le pongamos el sentido y el entendimiento que ella requiere. Que estemos atentos a oír, Dios, tu dirección, a oír tu voz, Dios, que quiere hablarnos, que quiere exhortarnos, que quiere consolarnos, que quiere sanar los corazones, que quiere traer libertad del pecado, Señor, y darnos vida. Imparte vida, Señor, hoy, a través de la palabra. La Biblia dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Y esta mañana pedimos para la iglesia vida en la palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Restaurando las relaciones. Restaurando las relaciones. Hay pocas cosas más dolorosas, escuche, que las relaciones rotas. No hay nada más doloroso en la tierra que vivir relaciones ¿qué? Rotas. Es una contradicción, porque si hay relaciones pero están rotas, entonces no hay ¿qué? Relaciones. Pero lastimosamente así es. Vemos relaciones rotas en matrimonios destrozados. Vemos hijos obstinados e hijos abandonados. Escuche, unos están abandonados, otros están con sus padres, pero son ¿qué? Obstinados. Son desobedientes, son rebeldes. Vemos amistades interrumpidas, a veces por un tiempo, a veces definitivamente. Todo esto produce algo en el corazón del ser humano, se llama sufrimiento, dolor y tristeza. Produce culpas de parte y parte. Cuando esas relaciones, escuche, en la iglesia involucran personas que son salvos, el dolor es más intenso para los pastores. Porque
Si algo duele en la iglesia es ver sufrir a los creyentes por las consecuencias ¿de qué? De su pecado. Ver sufrir un creyente porque es muy fiel trae gozo y trae alegría. Ver que alguien es rechazado por el evangelio trae ¿qué? Alegría. Uno dice, está en la plenitud del Espíritu, está ahí. Pero ver que las personas sufren por el pecado duele. La vida ministerial es una vida de muchas recompensas, pero al mismo tiempo también no podemos ignorar que es una vida de muchas tristezas y muchas ¿qué? Desilusiones. La vida de un pastor, el mensaje lo vamos a basar en la vida de un pastor, no en mi vida, en la vida de un pastor llamado ¿qué? Pablo. Vamos a ver el corazón del apóstol Pablo, que está por un momento afligido, pero vamos a ver el proceso, cómo se restaura la vida del apóstol, ¿con qué? Con los corintios. Cómo ellos hacen algo que es necesario que todos hagamos para realmente llegar a tener buenas relaciones. La vida del pastor está siendo evaluada siempre. Todo el que predique el evangelio debe ser expuesto a que lo juzguen, a que lo critiquen, a que lo tengan en una medida y a que tiene la obligación de comprender a los demás. Tiene la obligación de no perder el control. Tiene la obligación de ser testimonio. Es una carta abierta. Pero nadie ignora, pero la gente ignora lo que es la carga de un llamado, de un ministerio, porque no todos lo viven. Estar alerta, el pastor tiene que estar alerta, no solo de su vida, no solo lidiar con sus pecados y los pecados personales, me refiero a la familia, sino también con los pecados de la iglesia. Tiene que ser atento a cómo va a manejar las cosas. Su corazón siempre debe estar dispuesto. Y vamos a ver la vida de un hombre pastor, Pablo, que siempre está enseñando lo que debe ser la vida de un verdadero creyente. Un ejemplo para todo pastor, pero también un ejemplo para toda la iglesia. Los cambios emocionales en la vida de Pablo nos muestran el carácter de un hombre humano, de un hombre que tenía subidas y bajadas, de un hombre que era tan emocional y tan apasionado que se entregaba a la tarea ministerial como ninguno otro lo hizo en la Biblia. Pero al mismo tiempo vemos que su corazón batallaba en sus afectos, batallaba en sus emociones. Como dice la Biblia del profeta Elías, era un hombre lleno de Dios, pero era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones y deseos. ¿Cuáles pasiones? No sabemos cuáles eran las pasiones del profeta Elías. Pero era un hombre que dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, y morían 50. Y volvía y decía lo mismo y morían otros ¿qué? 50. Imagínense el poder de Dios en la vida de ese hombre. Pero aún así está sujeto ¿a qué? A pasiones. Aún así es un pecador que necesita seguir siendo procesado. Pablo nos presenta su historia basada en este texto, de cómo su corazón estaba, cómo llegó a estar después, y eso es muy importante para nosotros. Esta sección o pasaje es muy personal de él. Encontramos las pautas para la restauración de las relaciones rotas. El pasaje se refiere directamente al ministro de la iglesia, pero se puede aplicar al matrimonio, a la esposa y al esposo, a los hermanos, a la familia, pero escuche, se puede aplicar a la iglesia y Cristo. Muchos aquí necesitan restaurar su relación con Dios. Está fragmentada, está rota. Otros la tienen a medias, acostumbrados a algo que se volvió religión. Pero la relación con Dios es viva, es eficaz. Es todos los días una vida llena del Espíritu, de gozo. Al final vamos a hablar del gozo, que es una de las características de una vida llena de Dios. Vamos a ver 4 partes del sermón. Primero vamos a hablar del corazón del apóstol triste y decepcionado por situaciones que tuvo que vivir con la iglesia. Ese es el primer punto, ahorita lo vamos a desarrollar. Luego vamos a mirar la consolación de Dios para el ministro, para el apóstol. Luego vamos a observar el arrepentimiento de los corintios. Y finalmente vamos a ver el gozo que produce la reconciliación en relaciones rotas. ¿Cuántos han vivido una reconciliación? Una, al menos.
En las parejas se ve mucho, ¿no? Muy seguido. O sea, pelea, reconciliación, pelea, reconciliación. Pero la reconciliación es lo mejor. O sea, la pelea no es lo mejor, la reconciliación es lo mejor. ¿Listo? Cuando hay reconciliación entre hermanos que tienen problemas también es importante. O mamá, hijos, papá, hijos. Esas reconciliaciones son muy importantes en la vida del ser humano. Pero hay una más importante que todas. ¿Cuál es? La reconciliación con Cristo. Cuando el creyente, sin ser forzado, puede volver su corazón a Cristo en arrepentimiento y es perdonado su pecado y es lleno de gozo y su vida avanza. Vamos entonces a mirar los 4 puntos. Primero, tristeza y decepción del apóstol Pablo. Vamos a estar en el versículo 5. Mire las imágenes. Procuramos que la imagen al menos deje un recuerdo, deje algo en su mente. Sí, de pronto alguno dice, yo no me acuerdo del tema, pero sí me acuerdo que allá había algo importante en esa imagen. Hay gente que es visual, ¿no? Entonces les sirve de pronto ver allá la imagen. Los que no son auditivos, entonces pueden ser visuales, aunque la idea es que todos seamos, ¿qué? Auditivos, que todos oigamos la palabra. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Conflictos y de dentro, temores. Escuche bien aquí para que no se pierda los que han estado en la serie completa. Nosotros predicamos en esta iglesia la Biblia texto a texto, o sea, textual. Se llama predicación expositiva. Vamos del texto al texto. Dentro de 8 días empezamos capítulo 8, versículo 1. Para los que vienen dentro de 8 días, ya sabe que continuamos capítulo 8, versículo 1. Vamos a hacer una conexión para que usted pueda entender el tema. Si no hace esa conexión, no lo va a entender. Entonces, devuélvase en su Biblia al capítulo 2, versículo 13. Pero haga así como yo hago, mire, así como yo hago que tengo las hojitas, ¿sí las ve? Entonces busque el 2 y el 13 y esté listo para volver al versículo 5 del capítulo 7. 2:13, mire lo que dice. Leamos desde el 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito mi hermano, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Y siga en el 7:5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ¿sí ve? Ahí está la unión. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. El capítulo 2, versículo 13 está unido al capítulo 7, versículo 5. Es un solo diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Pablo interrumpió esa parte desde el capítulo 2 al capítulo 7 y retoma la conversación. Él era así. Así como cuando usted deja una conversación inconclusa con alguien y se encuentra 5 años después. ¿En qué era que íbamos? ¿Qué era lo que estábamos hablando? Él empezó otra vez a retomar sobre lo que había pasado. Pablo dice, escuchen el versículo 5 del capítulo 7, que es la continuación de 2:13, que Pablo dejó algo inconcluso. Allí habla de Tito. Pablo está diciendo que en la visita que él tuvo a Corinto, él tuvo 2 visitas, esta última fue corta, no encontró a Tito. Y de ahí partió para Macedonia y allí se encontró con Tito. En el versículo 6 nos da la respuesta que sí se encontraron. Lea el 6, ahorita lo vamos a estudiar, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de ¿quién? De Tito. Escuche, encontramos una información acerca de Tito y al parecer, según los estudiosos, duraron 4 años sin verse. Desde él no está en el capítulo 2, Pablo no lo encontró allá, Pablo se fue a Macedonia. Desde el 52 al 56 después de Cristo, esos 4 años parece que no se encontraron.
Pablo estaba en una tarea ministerial, Tito estaba en otra tarea ministerial y no. Y Pablo estaba afligido por eso, porque él decía, ¿qué pasaría con mi discípulo Tito? ¿Dónde andará? Y también estaba triste porque no había recibido noticias de la iglesia ¿de qué? De Corinto. Él había mandado una carta que es la carta severa, se conoce como la carta severa, esta segunda carta. Era una carta de confrontación donde él había llegado al corazón de los corintios confrontando sus pecados y él estaba atento a ver qué reacción habían tomado ellos cuando habían sido confrontados. Varios pasajes de los que hemos visto nos muestran la presión en la cual vivía el apóstol. La vida del apóstol Pablo era una vida de persecuciones, necesidades, tribulaciones, angustias, luchas y batallas continuas que enfrentaba por el ministerio, por servir correctamente a la iglesia. El llamado, la motivación a un buen llamado del evangelio es que usted va a sufrir, para los que se quieran apuntar. Bueno, esa es la intención desde un púlpito, decir la verdad. No decirle que va a ser fácil. ¿Quiere servirle a Dios? Es difícil. Demanda morir. Demanda eso que dice la Biblia. Necesidades, luchas, aflicciones, todo eso. De decirle desde acá, todos los que quieran servir al Señor, les va a ir bien, su vida se va a arreglar. Es mentira. Su vida sí se va a arreglar, esa parte es cierta, pero no dice cómo. El proceso es servir, y servir cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque para servir usted tiene que derribar su orgullo, su altivez, su egoísmo, para poder disponerse a servirle a otras personas, ser útil para otras personas. El apóstol Pablo había sido procesado en todo eso. Voy a dictarle unos versículos de la misma carta que estamos mirando. No las vamos a leer porque algunas ya los hemos predicado y otras las vamos a predicar, donde usted puede encontrar eso. Todas las luchas del apóstol Pablo. Capítulo 4 del 8 al 12, para los que toman nota. Capítulo 6 del 4 al 10 y capítulo 11 del 23 al 27. Quiero leerle solo el del 11, del 23 al 27, que más adelante lo vamos a mirar, pero quiero leerle solo ese pedacito. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatigas, en muchos desvelos, en hambre, sed, en ayunos, en frío y en desnudez. El ministerio de Pablo. Queda uno motivado, ¿sí? Uno dice, uy, qué bueno servirle al Señor, ¿cierto? Uno dice, queda uno feliz, dice, qué bueno es servirle al Señor. Esa era la vida de él. 35 años más o menos así. ¿Tenía momentos de decepción? Claro. ¿Tenía momentos de tristeza? Claro, muchas veces. Fue defraudado por muchos hermanos en diferentes iglesias. Pero escuche, en resumen, su vida era una vida llena de debilidades, de afrentas y de necesidades, de persecuciones y angustias. Pero escuche esto, pero su vida también era una vida ¿qué? Llena del Espíritu Santo, quien le daba la fortaleza para soportar todas esas situaciones y nunca abandonar el llamado y nunca perder la fe. Lo que más le dolía a Pablo, escuche, no eran esas situaciones, no era el hambre, la cárcel, los azotes, las pedradas, todo eso no le dolía tanto. ¿Sabe qué era lo que más le dolía a él? No era lo que el mundo le hacía, le dolía lo que la iglesia le hacía, cuando la iglesia no correspondía al mensaje del evangelio. La iglesia no debe corresponder al mensajero, escuche. Nosotros somos mensajeros nomás. La iglesia debe corresponder ¿a qué? Al mensaje del evangelio, al que envió el mensaje del evangelio, y el que lo envió es ¿quién? Cristo. Él envió a la iglesia el mensaje.
solo miramos ahí un poquito, por encimita de lo que era la vida del apóstol Pablo y por qué en algún momento, solo por esos pequeños detalles, se decepcionaba, se sentía triste y volvía y tomaba alientos y continuaba. Segundo, la consolación del apóstol Pablo, versículos 7, versículos 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí está claro, dice. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Recordemos que Pablo fue consolado por el informe de Tito, que la iglesia estaba mejorando, eso es una alegría, que las cosas iban mejor, que estaban procediendo al arrepentimiento y las noticias eran buenas. Específicamente, Tito informó 3 características que revelan la lealtad de la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. Siempre hemos dicho que la iglesia de Corinto fue una bendición, pero como toda iglesia, es iglesia y ella va aprendiendo, ella va madurando, ella va en el proceso. Mire lo que dice ahí el versículo 7, y no solo con la venida, vea, dice, o sea, Pablo dice, yo no me puse contento solo porque encontré a Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Dice, me puse contento porque Tito me contó cómo estaban las cosas en Corinto y él estaba feliz de que las cosas estaban bien. Es decir, la carta que Pablo mandó dio resultados. La confrontación que él hizo acerca del pecado que había en la iglesia dio resultados. ¿Cuándo? Más adelante, porque el resultado siempre viene ¿cuándo? Más adelante. Y mire lo que dice. Dice, sino también con la consolación, versículo 7, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud. Afecto, llanto y solicitud. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? El afecto hace referencia en este término acá, en el original, a una resolución, es decir, que cuando amamos a alguien, decidimos hacer cosas para mostrar ese afecto. Ellos estaban haciendo cosas, escuche, afecto no es decirle al otro que lo amas, eso no es afecto. Afecto es hacer cosas que benefician a la otra persona, bien sea en la pareja, bien sea en los hijos, padres, hijos, hijos, padres, bien sea entre hermanos, hermanas, amigos. Eso es afecto verdadero. Nosotros confundimos el afecto con una palmadita en la espalda y tranquilo, todo va a estar bien. O sea, no. El afecto es hacer cosas que edifican a otras personas. Y los corintios se habían dispuesto a hacer cosas para restaurar la relación con Pablo. ¿Cuáles cosas? Pues las que él les escribió en la carta. Dejar las divisiones, dejar las contiendas, dejar las inmoralidades, dejar la desobediencia, dejar el pecado. Eso era lo que Pablo estaba hablando. Ahí no está diciendo que le dieran plata al apóstol, no estamos hablando de eso. Le estaba diciendo que le hicieran favores a él personales. No, no es esa manera el afecto. El afecto es ahí, en la vida cristiana. Mire, el afecto en la iglesia se muestra de una manera mayor cuando cada creyente, escuche, cada uno de ustedes y nosotros nos santificamos diariamente. Ese es el mayor afecto que puede tener una iglesia, porque eso va a traer unidad, va a traer comunión, va a traer respaldo de Dios en un momento dado sobre la congregación. Llanto, dice, lamentarse, darse golpes de pecho, dolor y tristeza por fallar. Ellos estaban realmente redarguidos por lo que estaba pasando. En el otro punto que viene ahorita, en el tercero, vamos a mirar el arrepentimiento con profundidad de los corintios. Pero ellos ya estaban, ya Tito le dice a Pablo, Pablo, ellos están quebrantados, han sido quebrantados, han entendido, o sea, ahora se postran, ahora están quebrados en su corazón, buscando cómo agradar a Dios. Y Pablo ya había hecho un trabajo, obvio. Y tercero dice solicitud. Esta palabra no es que yo solicito algo como uno cree, ser solícito. Aunque tiene que ver con el asunto, pero hay que saberlo explicar. Se traduce como un deseo.
celos buenos, celos buenos. Se puede ser solicitus con Dios, o sea, desear a Dios, desearlo con todo el corazón. Ahora ellos estaban solícitos al apóstol Pablo, ellos querían ver a Pablo ahora. Ellos querían que él volviera a la iglesia ¿a qué? A predicar. Querían ser restaurados en esa relación. Cuando la iglesia se dio cuenta que su pecado había producido dolor en Pablo, reaccionaron con afecto, querían verle otra vez, reaccionaron con llanto reconociendo su pecado de menospreciar el mensaje y al mensajero y con la solicitud de restaurar la relación. Los corintios respondieron bien a Dios, iglesia. Esa es la tarea de la iglesia, responder bien ¿a quién? A Dios. Como le dije, el tema tiene que ver con un pastor y una iglesia, pero ¿qué tal si evaluamos nuestra vida hoy en las relaciones que tenemos? ¿Cuántas relaciones están rotas? Porque no tenemos eso en nuestro corazón. Porque estamos esperando que los demás den el primer paso para arreglar la relación y no nos tomamos el tiempo de orar y decirle, Señor, ayúdame realmente a quebrantar mi corazón como lo hizo esta iglesia. A ser solícito, a desear tener buenas relaciones. Es muy triste tener malas relaciones con las personas, sobre todo con aquellos con los cuales un día se tuvo una buena relación. No es bueno, no es sano, pero el trabajo comienza ¿dónde? En el corazón. El trabajo no comienza cuando tu postura es que otro venga y te reconozca lo que tú has hecho. El trabajo comienza cuando yo le pido a Dios que examine mi corazón y ahorita vamos para allá. Esta carta, segunda carta a los Corintios, es una carta que habla todo el tiempo de consolación. Si usted mira el texto 6 y 7, dice Dios consuela una vez, luego dice a los humildes, dice nos consoló, otra vez habla de consolación 2 veces, luego dice no solo con su venida sino también con la consolación 3 veces, con que él había sido consolado 4 veces, ¿sí ve? 4 veces en 2 versículos usa la palabra ¿qué? Consolación. Es una carta de consolación. Nada trae mayor consuelo en la vida de un creyente que ser libre de su propio corazón. Porque eso lo lleva a tener buenas relaciones con el prójimo. Desde un mesero que te atiende, desde alguien que te presta un servicio que no es familiar tuyo y no es cercano, pero lo tratas con respeto. Es más que respeto, puedes tratarlo ¿con qué? Con amor. Eso es consolación. Pensamos que la consolación es que alguien me diga, pobrecito, yo te entiendo, ¿sí? Entiendo tus luchas y tus batallas, pobrecita, pobrecito. Consolación es que la iglesia se había arrepentido y Dios había traído esa consolación al corazón. La consolación es gracia en acción. Es gracia en acción. Es Dios sanando al corazón. Es llevándonos a una comprensión de esta vida, donde no hay culpables externos, donde no hay falsedad, donde reconocemos que solo en Cristo está nuestra paz, nuestra alegría, nuestra felicidad, y que aunque la alegría y la felicidad es temporal, si somos perseverantes, eso se volverá ¿qué? Gozo. Que vamos a hablar al final del gozo ahora. ¿Sí me explico? Usted puede vivir momentos alegres, momentos muy felices en la tierra, pero entienda que son ¿qué? Temporales. El gozo es eterno. El gozo permanece para siempre. Por eso dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová es mi fortaleza, es el termómetro de un creyente. Un creyente triste tiene cosas por resolver. Una vida triste y que se llama cristiano tiene cosas por resolver. Algunos, yo sé que la mente de nosotros trabaja muy rápido, entonces a algunos ya les saltó la pregunta, pastor, entonces nunca podemos estar tristes. Sí, muchas veces, continuamente, pero para arrepentimiento. Y vamos a explicarlo ahorita. Cerremos este punto que estamos mirando de la consolación, hablando de algo que dice en el versículo 6. Pero Dios que consuela a los soberbios, me equivoqué, a los humildes. ¿A quién consuela? A los humildes. Note,
Dios consuela, pero ¿consuela a quién? A los humildes, a los que reconocen que tienen una necesidad en su corazón muy fuerte de restauración. Yo soy el primero en reconocer eso hoy. Siempre, todos estos años, soy consciente que necesito restauración. Aún necesito ser restaurado. Aún necesito aprender a amar. Aún necesito aprender a perdonar. Necesito aprender a dar a los demás. A darme. Escucha, hay una diferencia entre dar y darme. ¿Sí hay una diferencia en eso? Muchos padres dan, pero no se dan ellos a los hijos. Es diferente. Muchos esposos dan comida, provisión, pero no se dan a su esposa. Y viceversa, la esposa muchas veces da un servicio en la casa. La comida, la ropa, todas esas cosas caseras. Pero no se da a su esposo, es diferente. Y todos necesitamos aprender eso en esta mañana. Dice que Dios consuela a los humildes. Parece ser algo que Dios mira al momento de extender su consuelo. El hecho que Dios sea bueno no quiere decir que Él hará cosas por pesar o por necesidad. Dios no le tiene pesar a nadie. Si Él le tuviera pesar a una persona, entonces no sería Dios. ¿Sabe por qué no nos tiene pesar? Porque Él conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que cada cosita, buena o mala, la vivimos por situaciones que son justas. Porque Él es justo. Dios solo actúa bajo sus principios. Y esos principios están en la palabra. En el Sermón del Monte Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Los pobres de espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que dicen me quedó grande la vida y se lo dicen a Dios, me quedó grande un matrimonio, me quedó grande vivir una vida correcta. Eso tiene usted que repetírselo a Dios muchas veces en la vida, así lleve los años que lleve, porque un día una situación te saca de quicio y pierdes el control y pierdes el genio y terminas siendo grosera o grosero y dices, pero ¿por qué soy así? Porque está en nuestro corazón la maldad todavía. Porque un día, aunque seas muy santo, aunque estés muy bien, un día puede ser tentado tu corazón y caer. Y simplemente tendrás que ir y reconocer, dice, me falta ser pobre de espíritu. Me falta reconocer que no tengo capacidades para ser santo. Usted y yo no tenemos capacidades para ser santo, porque solo hay uno que es santo y es Dios. Y la única manera para que un creyente sea santo es rindiendo su vida en total dependencia al Dios santo, para que Él lo santifique y para que Él viva una vida a través de nosotros en esta tierra. Es la única manera. Isaías 57:15, no lo voy a leer, dice que Dios habita en la altura, que su nombre es santo, que habita con los humildes de espíritu, con los que se contristan, con los que se humillan. ¿Pide Dios esos requisitos? Claro, para consolar. Es como cuando usted va a hablar con alguien y le responde con 3 piedras, usted dice, no, mejor otro día hablamos. O sea, hay momentos donde no se puede. Sí, o sea, si usted insiste, salen alegando, usted termina descuadrado también. Usted venía en buena actitud y el otro lo reventó. Usted dice, no, mejor no, ahorita no. O sea, yo no me imagino a Dios perdonando a alguien que tenga una actitud rebelde, irreverente, soberbio, altivo, arrogante, orgulloso. Dios le dice, quédate con tu orgullo otro ratico que te falta otro poquito. Te falta otro poquito de sufrimiento. Más adelante hablamos y verá que se pone más blandito. El orgullo es, el sufrimiento es una bendición. Lastimosamente las iglesias enseñan lo contrario. Que la bendición es que no tengas problemas y que todo salga bien y que ganes un buen sueldo y que vivas feliz. Y que puedas cumplir todos los sueños que tienes en tu mente y en tu corazón. ¿Es esa la bendición? La bendición es ser procesado. Palmo a palmo, área por área, procesados. Cosa que cuando venga la prueba realmente difícil, ¿usted esté qué? Firme. Y pueda decir lo que dijo el salmista. Tú eres
mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mi fortaleza eres tú. Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El salmista decía, no se dormirá el que guarda a Israel, no dará mi pie a ¿qué? Al resbaladero. O sea que está en la orilla a resbalarse, pero Dios dice, no lo dejo resbalar, porque tengo un proceso. Tercero, el arrepentimiento de los corintios, y este es el centro del mensaje. De nada sirve entender la decepción del apóstol Pablo, la tristeza de su corazón. De nada sirve entender que podemos ser consolados si no sabemos cómo se llega allí. El arrepentimiento de los corintios, versículo 8 al versículo 13. Dice, recordemos que esta carta se conoce como la carta severa, capítulo 2, versículo 4. Devuélvase un poquito y miramos. Capítulo 2, versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, ¿se ve lo que dice Pablo? Os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Se ve lo que dice el apóstol? Se conoce como la carta severa, o sea, era una carta dura, fuerte. Pero él dice, me gusta lo que dice. Dice, no para que fueseis contristados. Él no lo escribió con el fin de molestarlos, de acosarlos, de reventarlos, digámoslo así. No. Sino para que ellos entendieran el amor que Pablo les tenía. Versículo 8. Note la conexión de capítulo 2 y versículo 8. Porque aunque os contristé, ¿sí ve? Está volviendo allá al 2. Con la carta no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pablo entendía, habían pasado varios años, 4 o 5 años desde que él mandó la carta. Y él dice que él sabía lo que había producido esa carta en el corazón de la iglesia. ¿Sabe qué produjo? Rechazo en el apóstol. Produjo que lo juzgaran y lo criticaran. Produjo que varios se fueran con falsos maestros, las divisiones de la iglesia. Produjo que muchos pensaran que él no los amaba porque les estaba confrontando su vida. Y Pablo dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Dice, en ese momento lo lamenté, me dolió. Dice, pero ahora no me pesa, porque ya había recibido buenas noticias de que la carta había sido poderosa. A veces nos duele más lo que le decimos a las personas que lo que le duele a ellos. ¿Sí sabía eso? Es tan difícil decirle la verdad a una persona en la cara. La gente cree que uno lo hace y que uno no siente nada. Pero siente uno más a veces que las personas. Cuando uno les dice que lo que está viviendo y lo que está en su corazón le va a traer problemas serios. Y la gente no lo sabe. Y es así. Sabemos que si es la verdad lo que se le dice a las personas, ella dará un fruto en su tiempo, aunque por algún tiempo no dé fruto. O sea, eso es parte del proceso. Confrontar el pecado demanda salir de la zona de amor y compasión, iglesia. Es necesario porque el pecado destruye, mata y condena. Pablo les había dicho la verdad, hay momentos en que se necesitan las palabras fuertes y beligerantes en el ministerio. Versículo 9, ahora me gozo, dice Pablo, ¿sí ve? No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. ¿Sí ves lo bonito que hace el apóstol y lo bonita que es la palabra? La palabra te confronta, sí, pero la palabra misma te dice para qué es, para que no hayan ¿qué? Pérdidas mayores.
El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Biblia. Jesús usó esa frase porque él sabía que el pueblo de Dios no oía, que los oídos de muchos estaban cerrados. Y dicen, eso es para el que no vino, preciso no vino fulano hoy. Y esa palabra era precisa para esa persona. La palabra es para ti y para mí hoy. Es para que tus oídos comprendan que necesitas volver tu corazón a Dios, así como yo necesito volver mi corazón a Dios todas las mañanas, todos los días. Pablo se goza no por verlos a ellos tristes, sino porque habían sido contristados para arrepentimiento. Esa es la diferencia entre el creyente que madura y crece, que su tristeza es porque reconoce que ha pecado, que ha ofendido a Dios antes que a cualquier otra persona. A veces queremos arreglar la situación con la otra persona con la que hemos fallado. El adúltero quiere resolver su situación con su esposa porque afecta la vida familiar y afecta su relación con sus hijos. Pero primero tiene que resolverla ¿con quién? Con Dios. El salmista dijo, solo contra ti he pecado. Salmo 51. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dijo, pequé contra mi esposa. Primero pecó ¿contra quién? Contra Dios. Todo pecado, escuche, todo pecado, por pequeño que sea, se comete primero ¿contra quién? Contra Dios. Luego, ese pecado quizás afecta a otras personas. No de la misma manera, puede ser de diferente manera. La tristeza de ellos no era remordimiento por autocompasión o victimismo buscando culpables a sus males. No estaba mal por haber sido descubiertos, escuche. No era un orgullo herido, era un arrepentimiento genuino de parte de Dios. A veces lo que nos preocupa es que nos descubran que tenemos pecados ocultos. O nos preocupa nuestra imagen, ¿qué van a pensar los demás de mí si se dan cuenta que he pecado? Ese no era el caso de los corintios. Note que hemos dicho muchas veces que eran una recontrabendición ellos, ¿sí? Pero aquí estamos elogiándolos. Aquí estamos viendo el corazón de una iglesia que volvió ¿a quién? A Dios en primer lugar. Fueron contristados, fueron confrontados. Ese arrepentimiento no produce pérdida, eso es lo más bonito, que no produce una ¿qué? Pérdida. Produce fruto, produce transformación, produce cambio de vida. En el original es metanoia, arrepentimiento en griego es metanoia y significa cambio en el corazón, un giro de 180 grados del pecado a la santidad. Eso es arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es exponerse a la defensiva. Hay gente que se pone y se expone. Hay gente que cuando se le muestra su pecado se pone a la defensiva, buscando tener la razón y justificar su pecado. Es al contrario, derribar el orgullo, someterse a Dios y a la palabra. Versículo 10 de capítulo 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza que Dios pone en el corazón del hombre produce lo más bonito en uno, y es reconocer que le hemos fallado. Es una tristeza que no te dejará estar en paz hasta que lo resuelvas con el Señor. Perderás la paz por un tiempo, pero es una tristeza que te insta, te lleva, te quiebra, te acerca al altar, te acerca a Cristo y dice, no puedo vivir sabiendo que estoy mal contigo. ¿Por qué? Porque tú eres mi vida. Es una relación de amor, acuérdese. Lo mismo se le puede decir a la esposa. No puedo vivir sabiendo que estoy mal contigo, aunque ella no es mi vida, pero no puedo vivir así tampoco. ¿Sí ven? Tengo que aprender. Tú puedes vivir mal por mucho tiempo con algunas personas, pero tú no puedes vivir mal por mucho tiempo ¿con quién? Con Dios. Siempre necesitarás resolverlo. ¿Qué es la tristeza del mundo? ¿Remordimiento
orgullo herido, autocompasión, culpa, vergüenza, depresión, desesperanza que lleva a la muerte espiritual. Esa es la culpa del mundo. Es cuando el creyente tiene esas características. Se siente mal, pero por un momento, no siempre. Vuelve y peca y vuelve y se siente mal por un momento. Eso es como cuando usted se gasta lo que no le toca y se siente mal ese día. Dice, yo era así, para que sepan. Yo me gastaba todo mi sueldo en drogas, en pecado, y yo luego lloraba y decía que lo sentía. Y a los 8 días volvía a hacer lo mismo. ¿Era arrepentimiento? Era remordimiento. El remordimiento fue lo que tuvo Judas, por eso fue y se ahorcó. ¿Pedro tuvo qué? Arrepentimiento. Lloró amargamente, dice la Biblia. Lloró por haber negado a Cristo. Le dolió en su alma haber negado la fe. A Judas no le dolió nada. O sea, se remordió y su culpa lo llevó ¿qué? Al suicidio. La gente se mata por culpa, por depresión, por tristeza, por autocompasión, por vergüenza, por culpa, por remordimiento. Porque el mundo busca eso, porque el mundo busca matar a la gente con culpas. Cristo vino a liberarnos de la culpa y la condenación, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La peor enseñanza contra el evangelio es decir que no necesitamos arrepentimiento. Si usted alguna vez escucha eso, huya, no escuche o no predicar de él. Es atentar contra la santidad de la iglesia. Una iglesia que no predica el arrepentimiento está atentando contra la misma iglesia, porque es lo único que puede sacar al cristiano a una vida llena de gozo. Este punto es de reflexión, este punto que estamos hablando. Muestra el arrepentimiento completo, dice la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, luego dice que la tristeza del mundo produce muerte. La frase clave aquí es que los Corintios, siga versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice, qué solicitud, acuérdese que es solicitud, qué deseo, qué anhelo produjo en nosotros, en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todos habéis mostrado ¿qué? Limpios en el asunto. ¿Sí ve lo que hace el arrepentimiento? Presenta a las personas ¿qué? Limpias delante de Dios, en cualquier asunto. En este caso, está hablando de la situación que estaba pasando entre Pablo y los corintios. Juan el Bautista llamó a sus oyentes a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los estaba llamando a una vida de santidad y pureza. Los grandes predicadores dicen que ese llamado se debe hacer todos los domingos, porque la iglesia se empuerca entre semana. Y todos los domingos debe hacerse un llamado desde el púlpito a la santidad y al arrepentimiento. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin arrepentimiento la iglesia no será gozosa, no será fuerte, no será pura, no será unida. Solo a través de ese proceso llega a donde Dios quiere. Versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo habla aquí que él no escribió la carta por causa de una persona, capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, dice. Pablo no quería volver a la iglesia a confrontarlos. Él quería volver ¿con qué? Con gozo. Y él dice, yo no escribí esto por causa de una persona. ¿Sabe por qué escribió eso? Porque nosotros somos buenos para ver el pecado del ajeno. Y Pablo le dice, no se equivoquen. Si yo confronté a un hombre inmoral que dormía con la mamá, con la mujer del papá, ¿se acuerdan? Y si confronté a los que estaban casados incorrectamente, y si confronté a los que estaban divididos, yo no lo hice solo por una persona. ¿Lo hizo por qué? Toda la iglesia.
Porque es fácil mirar el pecado del otro y no mirar mi propio pecado. Es fácil pensar que el hermano falló y no mirar que todos hemos ¿qué? Fallado. Ahí dice que a él no le preocupaba, dice, yo no les escribí por causa del que cometió la persona, dice, y tampoco me preocupa lo que padeció. O sea, él tenía su conciencia tranquila, él decía, si padeció, fue por el pecado. Y luego esa persona se arrepintió, lo vimos en sermones anteriores. Un error que se comete a menudo en la iglesia, escuche, es pensar que podemos vivir la vida cristiana sin comunión con la iglesia. Lo que les dije al comienzo, la iglesia es necesaria, es vida. Yo no sé cómo funciona, porque no sé cómo funciona. Solo sé que la Biblia lo dice, que la iglesia produce ¿qué? Vida, es un organismo viviente. Los miembros de la iglesia tienen ¿qué? Vida, porque Cristo vive en ellos. Entonces cuando una persona llega empieza también a recibir ¿qué? Vida. No, vuelvo y le digo, no sé cómo funciona, solo sé que la Biblia dice eso. Y hay que creerlo y hay que vivirlo. Ellos habían perdido la solicitud, es decir, el interés por agradar a Dios. Caso contrario de Pablo y sus colaboradores que estaban interesados en los corintios. Terminemos en el versículo 13, ese punto. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, hasta ahí. Pablo nunca perdió la fe en ellos. Él siempre dijo, voy a esperar que la palabra va a dar ¿qué? Fruto. Cuarto y último, el gozo de la reconciliación. Versículo 13 al versículo 16. 13b, la parte B dice, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Ahora el corazón del apóstol está lleno de gozo. ¿Qué es el gozo? Es la pregunta. ¿Cómo se define bíblicamente el gozo? El fruto es un fruto del Espíritu Santo, sencillo. ¿Sí ve? El gozo no lo produce usted. ¿Por qué le aclaro eso? Porque algunos creen que ellos pueden producir el gozo. El gozo no lo produce el creyente, ¿lo produce quién? Dios. Es directamente de Dios. Que usted haga las cosas bien, no crea que va a recibir gozo por eso. Es fruto, es algo que está dentro del creyente, que vive porque el Espíritu Santo vive en el creyente. Es una vida que está llena del Espíritu. Había varios motivos, escuche. Uno, había encontrado a Tito, su gran compañero, estaba feliz por eso. Dos, había recibido un informe favorable de la iglesia de Corintios, estaba gozoso. Tres, estaba viendo el resultado de sus sermones, de sus predicaciones, decía, valió la pena la confrontación, valió la pena la carta que les mandé, valió la pena todo lo que les dije. El gozo es una señal de comunión en la iglesia. Es algo que no se puede fingir o imitar. ¿Sí ve? Tan chévere. O sea, el gozo no se puede fingir. Usted no puede fingir estar gozoso. O usted está gozoso o no está gozoso. Y el gozo no es jijiji, jojojo, con todo el mundo. Eso no es gozo. No confunda el gozo con reírse y ser buena gente y hacerle favores a los demás. Eso no es gozo. El gozo verdadero produce, escuche, de estar en comunión con Dios, en paz. Como dicen por ahí, en paz y salvo. Las deudas pendientes de hoy se deben arreglar en oración. Y mañana vuelva y arregle. Todos los días pida su paz y salvo. Bueno, todos los días cargue ahí como el carnet que toca cargar ahora. Entonces, cargue su paz y salvo. Las personas que están llenas de gozo, escuchen, viven una relación plena con Cristo porque ellos saben que sus corazones han sido perdonados, porque ellos se rinden, no luchan. Deje de luchar, o sea, ¿sí? Deje de pelear con Dios. Deje de pensar que usted le va a ganar a Dios. Ríndase. Cuando se rinda, Dios va a obrar. Mientras tanto, usted siempre va a perder. No pelean, no cuestionan la voluntad de Dios. Viven para agradecer porque están llenos de gozo. Viven para amar, para dar y para darse. No se cansan.
como la promesa de Isaías, los jóvenes se cansan y flaquean, se fatigan y flaquean y caen, dice la Biblia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se rejuvenecerán, volarán como las águilas, dice, y no se cansarán, porque sus vidas están plenas en Cristo. Aunque sean defraudados, dejan todo a la voluntad de Dios, porque el gozo del Señor es su verdadera fuerza. Versículo 14, versículo 15, dice, el gozo también produce deseo de obedecer, de sujetarse en una actitud de crecer sanamente. Versículo 14. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Al final, en el versículo 16, Pablo dice algo importante. Usa una palabra que produce mucho gozo. Se llama confianza. El poder confiar en las personas y el tener personas leales en una iglesia es motivo de gozo para los que servimos, porque nos damos cuenta que Dios levanta personas fieles que pueden servir, que se les puede delegar, que se les puede confiar. La iglesia de Corinto fue confiable por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque ahorita más adelante, cuando sigamos, van a volver otra vez los chicharrones, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos permanecer. Eso pasó en la iglesia, aunque no era eterno, porque volvieron los problemas, pero nos estamos centrados en el momento del pasaje. Finalicemos haciendo un llamado a la salvación, iglesia. Hoy Dios hace un llamado a tu corazón a guardar la salvación. Si ya eres salvo, Dios te dice, guarda tu salvación, cuídala, protégela. Acuérdese lo que dice Hebreos. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado? Si tienes dudas en tu salvación, arrepiéntete y dile, Señor, hoy necesito restaurar mi relación. Ponte sobre tus pies mientras vamos terminando. Un llamado al arrepentimiento para poder experimentar el perdón de pecados y así ser sanos. Escuche, ¿para qué? Para ser leales y vivir una vida llena de gozo. No se puede ser leal en ninguna relación, escuche, hasta que tu corazón está lleno de gozo. ¿Qué produce qué? El arrepentimiento produce qué? Gozo, alegría. Podemos defraudar a nuestros padres o los padres podemos defraudar a nuestros hijos. El esposo y la esposa se pueden defraudar mutuamente. Los hermanos, entre hermanos pueden haber cosas que arreglar. Defraudados por algún hermano, alguna hermana. Entre hermanos en la carne también. Pero sobre todo, escuche, hay una relación que es la más importante y es la relación con Cristo. Y esa es la que vamos a orar y decirle, Señor, restáuranos como iglesia a una relación verdadera, a una relación plena, a una relación que cada vez que pequemos el Señor pueda producir en nosotros ¿qué? Tristeza. Esa tristeza sana, esa tristeza que te dice, no puedo vivir separado de ti. No puedo pasar un instante más. ¿Cuánto respiras en el día? ¿Cuántas veces entra aire en tu nariz y sale? Cientos. Así es la vida con Dios, no se puede vivir sin Él. Es como si no pudieras respirar, es como si te hicieras un nudo en tu vida que dices, hasta que eso cambie en mi mente y en mi corazón voy a poder realmente ser feliz. El gozo se entiende como felicidad, pero es superior a la felicidad. La felicidad es temporal, el gozo no es temporal. Reconocer que es nuestro pecado el que hace daño, no centrarnos en que otros nos han hecho daño, es el primer paso a la libertad que ofrece Dios en su palabra y en su evangelio. Entonces vas a orar por ti, no por el que te ofendió y te hizo mal, como pensamos que era.
Vamos a orar porque tú puedas ser santo, porque tú puedas santificarte. Decirle, Señor, realmente te necesito. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Nos presentamos como iglesia, Dios, como uno solo, como un solo hombre. Conscientes, Dios, de nuestra necesidad. Conscientes que no hay manera posible, Dios, para acercarnos a ti si no es por la gracia, si no es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, Señor, para salvarnos, que murió por los pecados de su pueblo para darle salvación y vida, Señor. Esta mañana recordamos tu sacrificio como el único medio, Dios, de salvación para los hombres, el único medio en el cual el hombre paga una deuda impagable que se llama pecado y puede venir a Cristo a orar y a buscar comunión. Esta mañana venimos buscando tu presencia, diciéndote, Señor, tu iglesia te necesita. Tu iglesia necesita restauración y vida en el nombre de Jesús. Tu iglesia necesita la palabra que cambia corazones, la palabra que penetra a lo profundo del corazón, Señor, y muestra la maldad de nuestra vida. Tu iglesia necesita la vida de Cristo en nosotros. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Y creemos en tus promesas. Y creemos en que fiel es el que dijo que Él vendría por su pueblo, que Él restauraría a la novia, que Él ama a su esposa. Y aquí está tu esposa, imperfecta, manchada quizás, pero tú la presentarás limpia delante del Padre. Tú la santificarás, dice la Biblia, santifícalos en tu palabra es verdad. Y también la Biblia dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy perdónanos, Señor. Hoy perdona nuestros pecados. Tómate un instante más para hablar con el Señor. Y dile, perdóname. A veces son tantos los pecados que no se pueden nombrar. Simplemente límpianos. Tú conoces mi corazón, conoces mi entrar y mi salir. Nada te es oculto de los que estamos en este salón, Señor. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún anciano puede esconderse, Señor, de tu presencia. El salmista dijo, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé, Dios, de tu presencia? Si fuere al mar, he aquí, allí estás tú. Y si fuere a las tinieblas, aún allí me seguirá tu diestra, Señor. Aún allí nos levantarás por tu misericordia. Por tu gracia nos sostendrás. Gracias por escucharnos esta mañana. Gracias por hablarnos al corazón. Y gracias por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.